A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Ahí está. Oh, qué voz de escritor. Ajá. Bueno, vamos con Esther Cross. Bien. La mujer que escribió Frankenstein. Este es un libro muy raro en la literatura argentina, porque es una especie de biografía, ensayo, novelado acerca de la vida de Mary Shelley, que era una rara entre las raras, o a la que, pobrecita, le tocó vivir una vida muy rara. Mariana Enríquez, acerca de este libro, Mariana Enríquez, que es fanática del género de terror. Y vos sos fanático de Mariana Enríquez. Yo soy fanático de Mariana Enríquez. Entrevista a Esther Cross y le dice: empezó con un corazón. En una biografía breve, de las que suelen incluirse como prólogo de libros clásicos, Esther Cross leyó que Mary Shelley se había guardado el corazón de su marido, el poeta Percy Shelley, y lo conservó hasta su propia muerte envuelto en las páginas del poema Adonais. Ese fue el momento del impacto. ¿En serio? ¿Cómo hizo para quedarse con el corazón? Shelley se ahogó en un naufragio en 1822. El cuerpo fue cremado en la playa, según las normas previctorianas, y uno de los amigos presentes rescató de las llamas el corazón para dárselo a Mary. Entonces Enríquez le dice: a vos esto fue lo que te llamó la atención acerca de Mary Shelley, ¿de dónde sacaste esta información? ¿Es cierto que esto pasó? Y Esther Cross le contesta: esta anécdota es muy despreciada por los biógrafos serios entre comillas. Supongo que es un chisme morboso equivalente a un episodio de Intrusos de hoy. Parece que ella peleó con su amigo Leigh Hunt por parte del corazón, que Lord Byron, también presente en la cremación, quería la calavera y no se la dieron porque Byron solía usar los cráneos como ceniceros. ¡Por Dios! Pero a mí me fascinaba justamente lo morboso. Pensar en una mujer puesta en esa situación. ¿Cómo pidió quedarse con un órgano? Ella tenía 25 años cuando enviudó. En esa época no había fotos y de recuerdo la gente solía guardarse una parte del otro, algo físico, por lo general el pelo. Pero ella quiso algo más, quiso el corazón. Me di cuenta de que Mary Shelley llevaba todo al extremo, a veces involuntariamente, que era una esponja del romanticismo y que por eso, como escritora, fue la voz de su época. Esa es la tesis central de Cross en este libro, cómo Shelley crea el contexto en el que escribió su propia novela. Ella dice: si Mary Shelley no hubiera escrito Frankenstein, jamás habríamos tenido testimonio, por lo menos literario, de esta época. ¿Sí? Fíjense que es muy curioso. Ella dice, en esa época solían guardarse una reliquia del muerto, porque no había fotos del muerto, pero solían guardarse un poco de pelo, la ropa. Ella no, ella fue al extremo y se guardó el corazón. Igual Esther Cross en el libro dice, no está documentado que haya sido puntualmente el corazón. Algunos dicen que fue el hígado. Igual es desagradable. Yo hubiera preferido que fuera el corazón. Ustedes piensen que un poquito más adelante en el tiempo surgen las fotos post-mortem. Cuando se muere alguien, se llamaba un fotógrafo para que fotografiara al muerto con la familia, pero justamente porque no había fotos del muerto en vida, digamos. Lo maquillaban un poquito. Totalmente, lo maquillaban y fingía que estaba vivo. Ay, por Dios. El muerto formaba parte de la foto con los ojos abiertos y de pie. ¿De qué año estamos hablando de Mary Shelley? Mary Shelley, 1797, ¿sí? Fíjense, los antecedentes que rastrea Esther Cross de Mary Shelley. Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797, virginiana, por ahí eso tiene algo que ver. Sus padres eran los escritores y librepensadores William Golding y Mary Wollstonecraft Golding. Ambos estaban en contra del matrimonio. Él había escrito que era una forma de monopolio y ella que nunca iba a casarse. Pese a eso, 4 meses antes de que naciera Mary, se casaron, pero a los días del parto Mary murió y entonces un amigo le pidió a Golding que donara el cuerpo de su esposa para que los médicos pudieran abrir a una mujer notable. ¿Sí? Fíjense el antecedente familiar que arrastraba esta mujer. Godwin, sin embargo, se negó y se embarcó en la idea de hacer una biografía de su esposa, que al poco tiempo la volvería famosa, una especie de ícono de los derechos de la mujer, por lo que la tumba de su madre en el cementerio se convirtió en un lugar de peregrinación para los admiradores. Mary aprende a leer en la tumba de su madre. Claro, el epitafio, digamos. El epitafio de su madre, exactamente. Pero es muy interesante porque lo que pone Cross en el foco de la discusión es
la mujer que escribió Frankenstein, cómo el género marca que esta mujer haya escrito eso, y ahora vamos a ver la secuencia lógica que sigue el libro. Pero es muy interesante que la madre haya escrito Vindicación de los Derechos de la Mujer en el año 1817, sí. Impensado, y el padre es autor de un ensayo llamado Ensayo sobre los sepulcros. ¿Sí? Pero van a ver que posteriormente Cross analiza la importancia que tenía el cementerio en este contexto como un ámbito de paseo. Ella dice, hoy el cementerio es algo apartado, que no queremos ver, que está en las lejanías. En ese momento no, el cementerio estaba pensado como una ciudad de muertos, como necrópolis. Justamente, era un lugar de visitas. Bueno, entonces, el antecedente familiar de Shelley era que la madre se había muerto y le habían pedido el cadáver al padre para revisar, para exhumar una mujer notable. ¿Sí? A ver si encontrar algo distinto por ahí. Totalmente, ¿no? Totalmente. El contexto en el cual Mary Shelley escribe este libro es la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, y dice Esther Cross al respecto: es una época dominada por sociedades clandestinas de cirujanos y ladrones de cuerpos, los llamados resurreccionistas. Además, había colecciones de curiosidades médicas y teatros anatómicos. En ese momento, dice, esto está en el libro, los años de vida de Mary Shelley marcaron la entrada del cuerpo en el mercado y en la literatura. El cuerpo pasa a ocupar un lugar central. Sí. Eso es lo que le interesa a Cross de la vida de Mary Shelley y puntualmente de Frankenstein, cómo ingresa el cuerpo tanto en el mercado, por un lado porque los cuerpos se comerciaban, la medicina exigía cuerpos para aprender, y por otro lado la literatura. Frankenstein es una novela básicamente acerca del cuerpo, como un inventor loco llamado Víctor Frankenstein construye un monstruo en base a cuerpos, pedazos de cuerpos. A pedazos de cuerpos, totalmente. Y fíjense que ella en el libro registra un montón de antecedentes de esta época. Dice, por ejemplo, no había anestesia y los médicos tenían que ser rápidos como magos. Un buen cirujano podía abrir, encontrar, extirpar cálculos y coser en 15 minutos. Cada minuto que se salvaba era importante porque el dolor podía matar al paciente. Claro. El señor Marvin Van no sé el apellido, dentista y médico, vivía, por ejemplo, con el cadáver embalsamado de su mujer expuesto en una ventana, y si alguien quería entrar para verla de cerca, cobraba la entrada. No. Los vendían, los revendían y los exportaban, les inyectaban conservantes. El mercado tenía sus tablas de cotización. Los viejos valían menos. Entre 1790 y 1832 el precio del cuerpo humano se triplicó, dice Mary Shelley. Esther Cross, acerca del contexto en el cual Mary Shelley vivió. E insisto, la hipótesis de ella es: Mary Shelley creó su contexto. Está bien, lo vivió, ya estaba, pero ella fue la que le dio entidad literaria, digamos. Y se detiene puntualmente en un ejemplo que es una escritora llamada Fanny Burney, que investigando acerca de la anestesia, ella encontró el testimonio de Fanny Burney y lo destaca en un lugar muy importante porque dice lo siguiente: fue la primera escritora inglesa reconocida fuera de Inglaterra. Se reía desde adentro de la alta sociedad. Esta autora, que vivía en París, fue sometida a una mastectomía sin anestesia y lo contó con detalles precisos y sangrientos en una carta tan explícita que incluso fue censurada cuando se recopiló su correspondencia. El cirujano fue Byron Larrey, médico de Napoleón, capaz de amputar en menos de un minuto, aunque le costó casi 20 extirpar el pecho de Fanny. Ella escribe: hundieron el metal en mi pecho. Cortaron venas, arterias, carne, nervios. No tuvieron que decirme que gritara. Solté un grito que duró todo el corte. Sentí que el cuchillo tocaba el esternón y lo raspaba. Totalmente. Y esto es lo que queda capturado en Frankenstein, justamente. Dice Esther Cross al respecto: Fanny Burney tuvo que contar su operación porque era el momento en el que el cuerpo necesitaba hablar. Y más aún, necesitaban hablar los pacientes. Mary Shelley y Fanny Burney le dieron voz al cuerpo, es decir, revivieron el cuerpo, dice Esther Cross, y Frankenstein es justamente una novela acerca de revivir un cuerpo. Solo ellas pudieron haber captado lo terrible, lo peligroso de la ciencia y de la medicina. Solo mujeres podían ser la voz de los pacientes, dice al respecto, ¿sí? Entonces ahí vuelve a cobrar sentido la idea de la mujer que escribió Frankenstein. Piensa que ella escribe esta novela a los 18 años. Está bueno, contá un poco la anécdota. La anécdota es que estaban en la casa de Lord Byron, que era un poeta, pasando el invierno, era un invierno muy crudo, estaban encerrados, y Lord Byron propuso que cada uno escribiera una historia de terror que congelara la sangre. Esa misma noche surgen Frankenstein y el primer vampiro de la historia de la literatura, que es el vampiro de Polidori, ¿sí? Que después va a retomar Bram Stoker y va a construir Drácula. Pero es genial que haya sido casi como un desafío, ¿no?, que se le ocurra a esta novela. Esta novela tiene, yo traje Frankenstein también porque ameritaba traerla, tiene dos versiones, una de 1818 y otra de 1823.
La de 1818 es la original de Mary Shelley, la del 23 es una retocada por su marido. El marido era poeta y él le intervenía todos los textos porque ella escribía en un estilo muy llano. Claro. Y él decía que no. Entonces, por ejemplo, acá es muy gracioso cuando habla el monstruo, Sí. que habla como un poeta del siglo XIX. Ahora, lo anti Mary Shelley que se le metan en el texto. Totalmente, Estuvo muy, totalmente. te diría, muy permisiva con su marido. Sí, siendo- bueno. Ella ¿no? después tiene que recopilar la obra de su marido. Fue una mujer que fue una de las primeras escritoras profesionales que ella vivía de sus libros y además tuvo una vida muy desdichada. Ella se queda viuda a los 25 años. El padre y la madre habían muerto, 3 de los hijos y la hermana. Y fíjense lo que dice Cross al respecto. Lo que más le interesa a Cross, es cómo en este momento el lenguaje de la medicina se filtra en la dimensión privada. ¿Sí? Claro. Ella dice, en ese momento el lenguaje clínico pasa a lo privado. Fanny Burney cuenta en sus cartas y diarios cómo se muere el marido. Es una historia de la agonía con detalles insólitos. Golding hace lo mismo con su esposa Mary. Son textos que parecen historias clínicas, sumamente técnicos. No dicen que sufrió mucho, no son pudorosos. Claro. Dan reportes, horarios, síntomas, remedios, vendas, sudoraciones, fiebres, colores de la piel. Más científicos que literarios, Totalmente, ¿no? totalmente. Los registros médicos entran en los registros de la vida, son testimonios. Creo que recién vuelven a aparecer con semejante fuerza en la literatura del SIDA de los 80 y aún más recientemente en los testimonios sobre el cáncer o la agonía. El año pasado estuvo muy de moda esa película Bajo la misma estrella, que era de una chica de 2 chicos que estaban en tratamiento sobre el cáncer. Yo me acordaba de esto que decía Esther Cross justo en ese momento, ¿no? Cómo la enfermedad pasa expuesta en un primer plano. Dice ella, ese era el mundo en el que ella vivía. Muchos de sus hijos murieron y ella también lo registraba. Cuando muere su hija en la cuna, escribe en el diario. Por su expresión era evidente que había tenido convulsiones. Digamos que es una época además en la cual uno estaba acostumbrado a A que la los hijos muerte, murieran, sí. ¿no? Digamos, Stephen King dice, esta es una época en la cual la muerte se veía, Sí. se respiraba, estaba ahí. Ahora es como que está lejana, nadie la Totalmente. conoce. Ahora ¿viste? vivimos como si no muriéramos. Como si no fuéramos a muriéramos. morir. Totalmente. Sí. Y de ahí el memento mori, la frase en latín, recuerda que has de morir, no vive Sí. cada día como si fuera Sí. el último. Como todos en su época le tenía miedo a los médicos y a su vez los admiraba. Los creía capaces de lo más terrible y de lo más maravilloso. Lo curioso es que Cross también se tomó un momento para hacer una comparación con volví el micrófono, con la actualidad. Y dice, cuando escribí este libro pensaba en la exhibición Bodies. ¿Se acuerdan de esa Sí, exhibición? sí, Bodies, de cuerpos los que hablan, cuerpos, que estaban en el sí, abasto y demás. sí. En las disecciones públicas de Gil Hadley en los Estados Unidos, que yo no sé qué es, lo estuve googleando y la verdad que no lo encontré, y en los realities sobre operaciones estéticas o sobre emergencias sí, médicas, que sí. son muy explícitos. Pero pensaba también que aunque la relación con el cuerpo en la época de Frankenstein puede tener un reflejo en los cuerpos de hoy, la relación con el muerto es muy distinta. Entonces era de comunicación. En esa época, dice, nacieron los cementerios como ciudades de muertos. Se podía pasear, eran lugares de encuentro, de juego, se leía entre las tumbas. Ahora son campos de golf, están lejos de las ciudades, no hay árboles, no te puedes sentar. Cuando el cuerpo ya no está vivo, todo se termina, dice, ¿sí? Pero es muy curioso eso, porque uno pensaría que es algo muy lejano a nosotros, y sin embargo no. Sí. ¿Quién Bueno, no en se ha- verdad, Recoleta es una ciudad de muertos. Totalmente, totalmente. Pero ¿quién no se ha colgado alguna vez viendo estos programas de emergencias que entra alguien con la pierna afuera y el Sí. médico se acomoda ahí en vivo? Sí. Yo me acordaba también que vi una vez un episodio de Tabú, me parece que era un programa de estos de National Geographic, en el que analizaban como un artista, como que momificaba los cuerpos y los cortaba en fetas y los vendía como obras de arte. Entonces la gente tenía en su casa una sección del cuerpo en la que lo veías entero. Pero digo, son cosas que tienen su correlato hoy, Sí. aunque nos parecen muy lejanas. Sí. Y la conclusión a la que llega Cross es esta. Mary Shelley fue una pieza clave del mundo que la formó. Reveló la realidad que la incluía, la que no la alcanzaba a contener, y al hacerlo la definió. Hay escritores que fundan su contexto y ella creció en la época de Frankenstein. En un juego recíproco de influencias, la novela de Shelley, por su parte, acentuó el miedo a los ladrones de tumbas, a la disección, a los cementerios, a los médicos y a algo más terrible que todo eso, lo que los seres humanos hacen con la muerte, ¿sí? Yo siempre digo que el género de terror es un género muy conservador, que te pone los límites, ¿no? Tenés que llegar hasta acá, no des un paso más porque hay problemas. Ustedes piensen que en esta época estamos en pleno iluminismo. El iluminismo lo que hace es correr a Dios del centro y poner al hombre Sí, en el secularización, centro. sí. El progreso indefinido. Indefinido. Bueno, Mary Shelley dijo, atentos,
con lo que puede pasar con el progreso, ¿no? Ayer estaban hablando justamente ustedes de tecnología. Y yo pensaba, empalma justo este libro, porque Frankenstein es un libro acerca de los peligros que puede desencadenar. De la manipulación, ¿no? Totalmente. Cuando Mary decide darle vida al monstruo con una descarga eléctrica, está citando los experimentos con energía galvánica del profesor Aldini. Esto existió. Esto que ella cuenta en esta novela, que provocaban contracciones en cuerpos muertos. En un momento se pusieron de moda. Se llamaban las danzas de las convulsiones tónicas y las prohibieron en 1804. Esto que nos resulta tan insólito, como alguien podía creer que se le podía dar vida a un cuerpo a través de la electricidad, existió y se hizo un espectáculo de eso. En esta época surgen los freak shows también, por ejemplo, ¿no? Que después es interesante ver cómo eso desaparece cuando surge la televisión. Claro. Ya no hay más que ir a un lugar para ver esas monstruosidades porque las tenés al alcance de tu mano. A un botón. Totalmente. Como a cualquiera de su época, esto le daba mucho más miedo que morbo. Realmente escribió Frankenstein como una novela de terror. Ni siquiera investigó. Se basó en lo que leía en los diarios. Claro. O sea, esto estaba en el ambiente. Estaba ahí al alcance de la mano de cualquiera. Los recortes se consiguen y son escalofriantes, dice Cross. No era una mujer morbosa. Más bien era una mujer de vida muy intensa y una escritora profesional. Ganaba plata con lo que escribía. Tenía que sostener su estilo de vida, las deudas del marido, mantener al padre. Ella no le daba mucha importancia a los textos. La vida le pasaba por arriba. Escribía siempre a las corridas porque necesitaba tener ingresos. Claro. Mary escribía en un lenguaje muy sencillo. Tenía 18 años cuando escribió Frankenstein y se dio cuenta de que, si quería contar una historia tan loca, tenía que ser muy directa. Una decisión absolutamente adelantada a su época, que era puro exceso barroco. Claro, que una adelantada. Una adelantada en todo sentido, pero me parece muy interesante esta idea de ella crea el contexto en el cual escribe. Está bien, el contexto existía, pero si Mary Shelley no hubiera escrito Frankenstein, jamás habríamos tenido noción de todas estas cosas que pasaban. Frankenstein ¿Y en alguna medida inaugura un género? Bueno, esta es la primera novela de ciencia ficción de la historia. Claro. A pesar de que hoy la leemos como una novela de terror, que lo es la primera novela de ciencia ficción, es la primera novela en la cual la tecnología, un adelanto técnico, genera lo que va después a ser el género de ciencia ficción. Frankenstein es una novela muy despareja, muy despareja. Es una gran novela, pero muy despareja. Como les decía recién, en un momento, por ejemplo, habla en monstruo y habla como un poeta del siglo XIX, pero es una novela que, en relación con el tema que trata, está viva. Yo estoy muy seguro que el mismo año que se escribió Frankenstein se publicaron muchos otros textos que fueron muy elogiados y demás, pero que estaban muertos, ¿sí? Que no tenían la importancia que tuvo esta novela. La novela se llama Frankenstein por el protagonista, Víctor Frankenstein, que es un estudiante de medicina que nunca se llega a recibir, que va a estudiar y que queda fascinado con los estudios que se hacen acerca de la vida y demás, y decide darle vida a un cuerpo. En general se cree que Frankenstein es el monstruo, no. Frankenstein es Víctor Frankenstein, el científico. El científico que es un cobarde, porque una vez que le da vida se asusta y se va, huye despavorido y después no puede frenar los alcances que tiene su obra. Así que bueno, es una invitación a leer Frankenstein, de vuelta, que es una gran novela, y a fundamentalmente leer La mujer que escribió Frankenstein de Esther Cross, que es un libro, insisto, muy raro en la tradición de la literatura argentina, porque no hay libros que hablen de escritores de otros países, digamos. Claro, ¿no? Es o sea que Esther Cross es argentina. Es argentina, sí. Ah, mirá qué interesante. Yo no la sigo mucho como novelista y demás, o sea, no me gustan mucho sus novelas, pero este libro es realmente una joyita. Son capítulos muy cortos, se lee muy rápido, tiene mucho suspenso, mucha intriga, así que es una buena opción para leer ahora. Muy bien. Que estamos tan ajetreados. Gracias. Bueno, muchas gracias.